Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 8 de julio del año 2022. Empiezo saludando a quien no está acá en el estudio, a Marcia Collazo, que sigue en su casa. Marcia, buen día. Hola, ¿cómo les va? Sí, yo estoy, en realidad, quería decirles que saliendo en la convalecencia de una gripe de esas feroces que me tocó padecer. Sí, se te nota con la garganta afectada todavía, ¿no? Todavía un poco. Bueno, gracias por el esfuerzo entonces de integrarte a la mesa de manera virtual. Sigo ahora con quienes están en el estudio. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Está lidiando con el teléfono y los auriculares, pero ya está casi pronto. Del otro lado, Alejandro Abal, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano y compañeros. ¿Les cuesta ponerse los auriculares? Pónganselos, que queden colocados y listo. ¿O no? ¿O hay un tema estético de por medio? Te despeinás, a ti no te pasa, pero... Bueno, no, yo uso auriculares que no van por arriba, es más discreto. Yo prefiero la audición directa. Ah, bueno, bien. Y el último saludo es para quien hoy nos acompaña como invitado. Pablo Regent, contador público, profesor de política de empresa en el Instituto de Estudios Empresariales de Montevideo, una escuela de negocios de la Universidad de Montevideo acá en nuestro país. Pablo, gracias por aceptar la invitación, el desafío. No, encantado, la verdad que encantado de estar aquí. Vamos a ver cómo te resulta esto. Vamos al primer tema. No será el único, pero este era inevitable en la consideración hoy. El juez subrogante de lo contencioso administrativo, Alejandro Recarey, dispuso ayer la suspensión inmediata de la vacunación contra COVID-19 a niños menores de 13 años hasta que se divulguen los contratos entre el Estado y la compañía farmacéutica Pfizer y se elabore una nota incluyendo una serie de detalles sobre la vacuna, por ejemplo, la composición de las sustancias que la integran. El doctor Recarey tomó la determinación a raíz de un pedido de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone, que justamente procuraba que se suspendiera la inoculación a niños. Una vez conocida la sentencia, ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció que el Estado apelará. El día de hoy, que era un día de vacunación de menores, había habilitados para segunda dosis 5.800 menores para vacunarse. Muchos de ellos con comorbilidades, muchos de ellos con prescripción médica. Más allá de los que se podían vacunar con la primera dosis. Y por eso el gobierno lo primero que está preparando en estas horas es la apelación inmediata de este fallo judicial. Los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate. Que dicta, entre otras cosas, en sus fundamentos que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. Para este gobierno, para el Uruguay entero, esto es un argumento inadmisible. Por su lado, el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, aseguró que el fallo del doctor Recarey interfiere en una competencia del Poder Ejecutivo. Señaló Ferrés, cada poder del Estado tiene determinados cometidos atribuidos por la Constitución que le son propios y de ahí que los poderes actúan en forma independiente. La fijación y la conducción de la política sanitaria es un cometido esencial del Poder Ejecutivo. Y si bien, dijo Ferrés, se va a acatar, porque creemos, dijo, en la justicia, vamos a apelar inmediatamente porque estamos muy preocupados por las madres y padres que están angustiados por este disparate. Los escucho a ustedes. Acá tenemos a un abogado, dos abogados, Marcia, Alejandro. ¿Quiénes empiezan? ¿Ellos o vamos por otro lado? Juan dice que quiere empezar. Bueno, el ingeniero, que es muy abogado además. Yo lo propuse. No, solo de abogado lo que tengo es padre abogado que sí, me enseñó una máxima que nunca me voy a olvidar, que es que el derecho es ante todo sentido común, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a aplicar es eso. La vacuna no es obligatoria, es decir, y eso, inclusive yo soy contrario a esa idea. Yo creo que debería haber sido obligatoria, pero el hecho concreto es que la vacuna no es obligatoria. Y por lo tanto me parece que este fallo es un error
porque está prohibiendo, está protegiendo no se sabe qué, y también es una estupidez, ¿no? Es decir, si no, la persona que no quiere vacunarse no se vacuna, es decir, listo. Pero esta acción es claramente la acción de fanáticos contra la vacuna, de gente que se cree salvador de la humanidad, y el resultado final es que prohíbe a los padres que quieren que sus hijos se vacunen, les prohíbe vacunarse. Es decir, por eso es un error y es una estupidez, ¿no? Es decir, está haciendo una cosa que no, más allá de lo que se puede buscar. Además, creo que hay buenas razones para pensar que el recurso de amparo está mal aplicado desde el punto de vista jurídico. Es decir, eso no lo digo por experiencia propia. Yo una vez solicité un recurso de amparo, y entonces en ese entonces me informé de cómo eran las condiciones del recurso de amparo, y a mí me parece que yo lo hubiera entendido si un padre hubiera así hecho un recurso de amparo para no vacunar a su hijo. Ahí podría haberlo entendido, pero igual de todas maneras bastaba con no vacunarlo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista científico es indudable la eficacia de la vacuna, pero igual que todo medicamento puede haber alguna complicación. La ciencia no es infalible, es decir, eso lo sabemos todos, pero es mucho mejor que el fanatismo, ¿no? Y bueno, yo confío que la apelación rechace el fallo, o que en último término que la Suprema Corte lo haga, ¿no? Remarco una frase de Juan, ¿no? La ciencia no es infalible, pero es mucho mejor que el fanatismo. Exactamente. Creo que sirve para el debate. Bueno, ¿pasamos ya a los abogados o le damos la palabra al contador público? Bueno, la verdad que este tema que me tocó para esta invitación... Lindo debut, ¿no? Me parece un tema interesante porque en realidad a mí me parece que tiene algo positivo todo esto que pasó, y no porque conozca de lo social al doctor Recarey, sino porque este fanatismo o más actitud hinchada que hay con el tema de los que no quieren la vacuna o que les preocupa, me parece que está bastante interesante que se haya canalizado otra vez la justicia, más allá que el fallo parece medio extraño. Bueno, yo no soy abogado, sino que he escuchado, sí, que parece que ni siquiera tiene lógica un poco que hayan dado lugar a recurso de amparo, pero aparentemente en muy pocos días, antes del fin de mes, el Tribunal de Apelaciones va a dejar esto seguramente, digamos, en una anécdota. Y entonces, bueno, si hay gente que está como, se veía cómo se abrazaba la gente, lo festejaba como un gol, ¿no? Cuando salió la sentencia. Bueno, lo positivo me parece que lo canalicemos a través de la justicia, aunque no comparta lo que hizo el juez. Y bueno, y después también como del gobierno y de toda la ciudadanía se acata el fallo de primera instancia, luego el partido quedará finalizado en el VAR, ¿no? Cuando ahí ya no hay apelación ninguna. Y yo creo que eso puede de repente encauzar estas broncas o estas pasiones que hay, ¿no? Alejandro, ahora sí, primer abogado. Bueno. O Marcia, abogada. Como tú digas. ¿Tú estás más cerca de estos temas o no? Es derecho procesal. Ah, a ver, ¿cómo es esto? Y el tema del amparo es un problema de derecho procesal. El amparo es un juicio y, bueno, el estudio de los juicios forma parte del derecho procesal, no del derecho administrativo. El derecho administrativo tiene muy poco que ver con esto, en realidad. Mirá, yo me estaba basando en el tipo de justicia o de juez del que estamos hablando, ¿no? Juez de lo contencioso administrativo. Sí, pero a ver, el juez de lo contencioso administrativo es un juez que interviene por el Poder Judicial, no por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sino por el Poder Judicial en los reclamos, simplifico, reclamos monetarios contra el Estado, simplifico, pero es para que se entienda fácil. O sea, antes eran los jueces de primera instancia en lo civil, bueno, después se hicieron los jueces de lo contencioso administrativo como una variante dentro del Poder Judicial, pero no porque sean problemas de derecho administrativo, sino porque son problemas contra el Estado. Son juicios donde se hacen reclamaciones contra el Estado. Ahora, el tema acá del amparo es un juicio muy especial, con una ley que quizás necesitaría alguna modificación para ajustar algo, pero que no voy a entrar ahora a hablar de eso porque sería demasiado técnico, pero que tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, se podría iniciar un juicio de amparo dentro de los 30 días
de ocurrido el hecho que da motivo a ese juicio de amparo. Acá se ha dicho por los representantes del Estado que en realidad la resolución de vacunar a los menores tiene muchísimo más tiempo que 30 días. Creo que es el año pasado, junio, julio, agosto del año pasado, o de cuando sea, pero siempre mucho más de 30 días. Con lo cual habría caducado el derecho a iniciar un juicio de amparo reclamando por eso. El doctor Recaray discrepa, dice que la vacunación es continua. Es verdad, es lo que iba a decir. Se puede alegar contra eso y no deja de ser un argumento razonable, que en realidad la cuestión no es que haya ocurrido un hecho y que, bueno, a partir de ese momento ya no siga vigente las consecuencias del hecho. No, el hecho se reproduce momento a momento, inclusive hasta ahora. O sea que se puede alegar eso, de manera que el argumento de la caducidad es muy relativo. Lo que creo que no es relativo es lo de la legitimación. Bueno, es un asunto que se ha discutido mucho en estos días. A ver, te escuchamos a ti. No, porque, a ver, se puede alegar intereses difusos, la protección de intereses difusos. En realidad hay unas normas en el Código General del Proceso, el artículo 42 y después el 220 que hacen referencia a eso. Es decir, hay intereses culturales, históricos, colectivos, que no se individualizan en personas concretas, sino que pertenecen a toda una categoría de personas, ¿no es verdad? Todos los uruguayos podemos tener interés en que no se mueva la estatua, o que sí se mueva, la estatua de Artigas de la Plaza de Independencia. Entonces, si las van a mover, podemos iniciar un juicio pidiendo que no se mueva, alegando que hay un interés difuso, que es el interés cultural de que permanezca la estatua ahí. Ahora bien, para iniciar un juicio por intereses difusos podría actuar el Ministerio Público, así un fiscal, no es el caso. Podría también actuar una asociación reconocida como tal, que pudiera representar, en el caso de Artigas, una asociación cultural, histórico-cultural, que quisiera defender los valores históricos, culturales al respecto. O dice la ley, cualquier interesado, que sería lo que se habría aplicado en este caso por el abogado patrocinante. Él sería cualquier interesado. Pero para eso tiene que ser interesado personalmente, tiene que formar parte de los interesados en que se suspenda esto. ¿Y qué interés puede tener ese hombre que ni siquiera apenas alegó que podría tener algún pariente menor y no lo probó, ni siquiera lo probó? Para mí, simplificando para que se pueda entender, porque el asunto puede tener más detalles técnicos que sería largo de explicarlos, simplificando, él no es un interesado de acuerdo a lo que alega, y no es un fiscal, ni representa una asociación que pudiera tener interés en el tema. De manera que para mí tiene una falta de legitimación tal que el juez debió haber descartado ya desde el inicio. Al revés, el juez defiende por qué tiene legitimidad el abogado, ¿no? Sí, ya sé, pero no la tiene. Para mí es un error muy grande. Por otro lado, se ha dicho que el juez, yo no pude estudiar en detalle la sentencia porque apenas la conocí ayer de noche y la pude rever algo y de madrugada, pero no, es muy larga, es larguísima. Está bien escrita, no es un mamarracho en ese sentido, sino que es una argumentación pensada. Uno diría pensada desde antes, quizás con un poco de malicia, porque la verdad que demasiado elaborada está. Pero bueno, eso habla bien de la sentencia en ese sentido, ¿no es verdad? Y en esa sentencia el juez se preocupa de disponer lo que él llama diligencias para mejor proveer. ¿Qué es verdad? Son eso. Las diligencias para mejor proveer son medidas vinculadas a la prueba, vinculada a lo que se está discutiendo en ese momento, ¿no verdad? Lo que se ha pedido por el actor, vinculadas a la prueba y exclusivamente vinculadas a la prueba. Es decir, puede pedir que vengan a declarar testigos, que se agregue algún documento, que se realice una pericia. En primer lugar, sobre las diligencias para mejor proveer que están contempladas en la ley de amparo, quiero decir, nada más que al pasar, pero no puedo evitar decirlo, que son un disparate, que deberían erradicarse de nuestro derecho, pero bueno, pero existen. ¿Por qué deberían erradicarse de nuestro derecho? Porque implica que el juez tome parte en el asunto.
El juez se debería limitar a resolver lo que le plantea el actor y lo que le plantea el demandado, y no asumir él la actividad de abogado de los actores o abogado de los demandados, disponiendo de diligencias para mejor proveer. Pero además, en este caso, a través de esas diligencias para mejor proveer, no está solo agregando pruebas sobre algo que está planteado, sino que está realmente planteando él problemas que no están planteados. No es lo que se planteaba en la demanda. La inmensa mayoría de esas diligencias, de esas pruebas que él propone, que él pide, no tiene nada que ver con lo que decía la demanda, absolutamente nada que ver. Es como si él mismo dijera, ahora voy a demandar yo de oficio, cosa que por supuesto no puede hacer y no debería hacer. Así que ya eso es bueno. ¿Tú estás refiriéndote a las que planteó en su primera resolución cuando... Sí. No en la sentencia de ayer, digamos. No, las que planteó la primera resolución. Ajá. Sí, lógico. Cuando él dijo que tenía que hacerse esto. No lo que ahora ordena que haga el Poder Ejecutivo, no quiero ni entrar en eso. ¿No? Sino lo que él decía, que es... Yo no me acuerdo cuántas, pero sí, eran decenas. 18 preguntas al Ministerio, y había solicitud incluso del envío de muestras de las vacunas para realizar controles. Sí, toda una cantidad de cosas que no... algunas no tienen absolutamente nada que ver con lo que se pretendía directamente en la demanda. Es decir, él estaba ampliando el contenido de la demanda. E incluso lo amplió en la sentencia. Lo cual es una violación total del deber de imparcialidad que debe tener un juez. Lo lamento porque el doctor Recarey no es ningún tonto, es un hombre inteligente, creo que es un hombre de bien, pero realmente, en mi opinión, está absolutamente equivocado con la actitud que ha asumido. Habría varias cosas más que comentar, pero bueno, no quiero hablar solo yo sobre el tema. Nada más que una cosita coincidiendo con Juan, no, chiquitita, muy chica. La vacunación es voluntaria. Digo, es lo que decía Juan, y no tiene sentido. No tiene sentido ni la pretensión que se planteó en la demanda y mucho menos lo que se dice en la sentencia. Pero bueno, por ahora lo dejo, Emiliano, ahí. A propósito de que la vacunación sea voluntaria, el doctor Recarey utiliza en un momento de su sentencia una frase muy impactante, ¿no? Dice, eso no tiene nada que ver. Sería como que se permitiera que en un almacén se vendieran alimentos sin control bromatológico porque nadie está obligado a comprarlos. Bueno, está. Dice palabras más, palabras menos. Marcia, vamos contigo. Abogada 2, abogado 2. Sí, bueno, disculpen mi tos. A ver, a mí me parece muy interesante, ¿no? El análisis de este caso, digamos, de todo punto de vista. Yo estoy de acuerdo con que tiene zonas oscuras, pero todas las pretensiones sobre intereses difusos, convengamos que son, como dijera Herbert Hart, el famoso filósofo inglés, integran aquello que se llama la zona de penumbra de la norma. No, los intereses difusos... A ver, toda norma tiene una zona de penumbra, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y toda norma tiene lo que podríamos denominar un núcleo duro sobre el cual, digamos, legisla, que es el objeto de su existencia, de su prescripción, etc. Ahora, en el caso de los intereses difusos, naturalmente, esa zona de penumbra por fuerza tiene que ser más grande. Y ahí es donde entran más profundamente las actividades de interpretación judicial sobre la norma. Yo quiero contextualizar el análisis de esta manera. Estamos opinando sobre una sentencia que se refiere a intereses difusos, que por lo tanto se aboca a una zona de penumbra difícilmente discernible, y tercero, que por ende tiene que hacer ejercicio de facultades especialmente incisivas de interpretación. No leí a fondo la sentencia, igual que Alejandro, y no me gusta entonces pronunciarme sobre cosas que no he leído a fondo, pero eso lo quiero decir de entrada. Otra cosa importante que hay que decir es que nosotros estamos en un derecho positivo, nosotros vivimos en un derecho positivo de raíz romano continental. Nosotros no pertenecemos al derecho anglosajón, en el cual
estas facultades de interpretación son mucho más vastas, mucho más comunes, se basan en precedentes judiciales, nosotros nos basamos en la norma, ¿verdad? Y obviamente en las normas procesales, pero, y este es mi gran pero, más allá de que puede ser objetable sí la legitimación para interponer recurso de amparo en este caso puntual, a mí no deja de parecerme saludable que ocurran casos como estos y que ocurran sentencias como estas. Me parece saludable sacudir el árbol para ver qué cae. Nunca voy a objetar, nunca voy a decir, bueno, las declaraciones del secretario de Presidencia me parecieron bastante infortunadas, debo decirlo también. Alguien dijo, no recuerdo en este momento quién, que él iba a acatar porque creía en la justicia. Bueno, yo no puedo acatar un fallo judicial simplemente por una creencia mía. Yo debo acatar un fallo judicial porque es mi obligación como súbdito o como ciudadano, más allá de mis creencias. Hay mucho, por lo tanto, para analizar. Hay muchas puntas para abocarnos. Me parece apasionante. No sé lo que va a suceder según en la apelación. Pero ya les digo, de por sí yo no diría que es negativo. Yo diría que viene a ser una pedrada en el charco, en la mansedumbre de, bueno, aceptar, que eso es muy uruguayo además, ¿no? Aceptar las cosas como vienen, las decisiones como vienen, sin escarbar demasiado en ellas. Bueno, tengamos en cuenta, no podemos atacar de tanto la sentencia por todos lados. La sentencia tiene cosas virtuosas, Les voy a mencionar una sola para no extenderme demasiado. El derecho a la salud. Podrán decirme que no es obligatoria la vacunación, pero no me podrán decir que tenemos todos los elementos de juicio para discernir si nos vacunamos o no, o si vacunamos o no a nuestros niños menores de 13 años. ¿Por qué no los tenemos? Por lo tanto, estoy de acuerdo con el juez en que hay una ignorancia del panorama del punto de vista científico. Una cosa es no dudar de que la ciencia tiene postulados certeros, y otra cosa es no conocer esos postulados certeros. No me quiero alargar demasiado, simplemente recordarle a la gente que esté escuchando el artículo 3 de la ley 18.381, ¿verdad? El acceso a la información pública es un derecho de las personas y se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Juan, estaba levantando la mano. Vamos a una segunda ronda y por hoy creo que va a ser suficiente porque con este tema venimos desde temprano, desde antes de las 8 de la mañana. Yo quisiera poner un ejemplo. Supongamos que yo voy caminando por la Plaza de Independencia, tropiezo y me caigo. Y entonces pido un recurso de amparo para que se derogue la ley de gravedad, ¿no? Es decir, un juez, bueno, me amparen en por qué me caí. Me caí por culpa de la ley de gravedad. Entonces, viene un juez, acepta mi recurso de amparo y deroga la ley de gravedad. Yo creo que esto es lo que está pasando acá. Acá se está derogando, se está pasando por encima de un resultado científico. Es cierto que la ciencia tiene resultados provisorios, pero no es menos cierto que acá hubo todo un comité que se llamó el GACH, de 50 y tantos científicos de muy distintas orientaciones. Había hasta ingenieros, había ingenieros estadísticos, había de todo en ese comité. Y ese comité fue el que en definitiva fue el que aconsejó el uso de la vacuna. Es decir, no es cierto que no haya evidencia. Es decir, es cierto que le corresponde a las generales de las leyes científicas. Las leyes científicas pueden fallar porque no son infalibles y porque los seres humanos el conocimiento no es absoluto. Pero que tiene garantías esta vacuna, tiene más garantía que cualquier otra vacuna de la que son obligatorias. Nunca hubo un comité científico de 50 personas que la aprobara. Bueno, vieron que Alejandro saltó enseguida cuando escuchó a Juan haciendo ese razonamiento con la ley de gravedad de por medio. Alejandro se acomodó en la silla y dijo: quise poner un disparate. Acá voy yo, dale. No, pero no es por eso. No, yo quería
decir que si hubiera una resolución, no una ley, porque la ley no daría lugar a un amparo, porque está prohibido hacer un juicio de amparo contra una ley, contra la ley. No, se puede hacer un juicio de inconstitucionalidad, pero no un juicio de amparo en sí mismo. El juicio de amparo es una abreviación del juicio ordinario, el juicio normal. Para ciertos casos se permite hacer algo rápido, que es el juicio de amparo. No es que sea un juicio para proteger algo que no se puede proteger por un juicio común. Todo se puede proteger por un juicio común. Pero hay ciertos casos que se pueden proteger con más rapidez, con mucho más rapidez, casos muy especiales, y el medio para proteger con mucho más rapidez es justamente el juicio de amparo. O sea, no es para proteger algo distinto de un juicio normal, simplemente para hacerlo más rápido. Ahora, yo pensaba, si hubiera una resolución del Poder Ejecutivo que dijera es obligatorio vacunarse para los menores o los mayores, eso no viene al caso. Entonces ahí podría, si fuera una resolución del Ejecutivo, podría tener legitimidad cualquiera de nosotros para interponer un recurso de amparo diciendo, no, yo no me quiero vacunar, ¿por qué me tengo que vacunar? Lo que voy a pedir es que no se me aplique esa norma del Poder Ejecutivo. Pero esto es al revés. Acá el Poder Ejecutivo no dice eso, dice el que quiera vacunarse que se vacune, y el que no quiera vacunarse, vuelvo de vuelta al argumento de sentido común de Juan de al principio, el que no se quiera vacunar, pues que no se vacune, y punto. Y hacer una resolución para que no se vacunen a los que se quieren vacunar cuando se pueden vacunar y están suficientemente recontrainformados todos de que todo el mundo está de acuerdo en el Uruguay, y supuestamente por todos lados, o casi todo el mundo científico está de acuerdo en que la vacuna es buena, pues no tiene sentido. El juez no tiene sentido. Que lo que él quiere preservar es el derecho de los responsables, de los niños, a tomar la decisión de la forma mejor informada posible. Y sí, que se informen, pero no para eso no prohibís que se vacunen. Para eso lo que le decís es, el que quiera pedir la información que la pida, que es algo diferente. No, obliga a las autoridades a suministrar la información a esos efectos. Sí, pero para poder reclamar eso tenés que tener un interés personal. No puedes hablar por el interés difuso. Oye, él ni siquiera alegó, yo tengo un hijo y lo quiero vacunar y quiero que me digan lo que pasa. No lo dijo. En un momento, en el punto 37 de la sentencia, dice el doctor Recarey, este fallo no se pronuncia de ninguna manera sobre la validez de las vacunas en general, ni la de autos en particular. No hace ver absolutamente nada sobre la eficacia y seguridad de estas últimas, tampoco sobre la necesidad o no de la campaña de vacunación como factor de la política sanitaria nacional. El juez no puede hacer valoraciones científico-técnicas, solo dice el derecho en un caso particular. Pero el señor que presentó la reclama, la demanda, no va a pedir información de nada, porque él no se tiene que vacunar, porque es mayor, porque no tiene ningún hijo que haya acreditado que se tenga que vacunar o que se pueda vacunar. O sea que no tiene legitimación ninguna, no solo para iniciar este juicio, para iniciar un juicio ordinario pidiendo lo mismo. No la tiene. Para mí es clarísimo, y creo que es el argumento más determinante en contra del contenido de la sentencia del juez, que debió haber rechazado la demanda ya inicialmente por notoria falta de legitimación, se dice legitimación en la causa técnicamente, legitimación causal del que presentó la demanda. Y bueno, eso es lo que entiendo. Eso sí. Igual, Alejandro, es bastante discutible. Mirá que, yo no estoy defendiendo la sentencia, Yo simplemente quiero hilar fino, porque fíjense que, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma sobre el recurso de amparo? Cualquier persona. No, dice, físico, jurídico. No dice eso. Dice un interesado. No dice cualquier persona, dice cualquier interesado. Para ser interesados tenés que tener un interés. ¿Tá? Si tú tenés un interés personal igual al de toda una comunidad, bueno, sos un interesado. Pero si tú no tenés, perdóname, si no tenés ningún hijo, o por lo menos no lo acreditas, y ni siquiera tenés un primo, ni un sobrino, ni nadie que sea menor, y no lo acreditas, entonces no tenés legitimación. Es nada más que soy el defensor de las causas perdidas de nadie, o de cualquiera. Bueno. Podría pedir cualquier cosa, y no es lo que pide la ley. Es bastante opinable. Yo igual sigo diciendo que el fondo de la sentencia no deja de ser saludable para la conciencia jurídica, o para, si ustedes quieren, la seguridad y la educación ciudadana de todos los uruguayos. No deja de tener algo rescatable.
Pablo. Sí, a mí, tomando algo que me gustó, una expresión de Marcia, de la sacudida, ¿no? Yo lo que digo es, más allá de la cuestión procesal y de este tema, y que, bueno, pronto vamos a tener el fallo final, la realidad es, ¿no será útil esto? Porque por algo el grupo entre 5 y 11 años es el grupo etario con menos vacunación, ¿no? Leía en la prensa. Eso quiere decir que muchísimos padres, por algún motivo, dudan y no llevan a sus hijos. Porque son niños, no saben qué pasará el futuro, no sé. Capaz que esto, de alguna forma, por un mal camino, con lo que fuera, capaz que está recogiendo una mayoría silenciosa ahí que duda, y capaz que esto es una oportunidad para que el gobierno, digamos, el Poder Ejecutivo, que está convencido de salud pública, vaya a la carga y levante, digamos, esas dudas de tantos padres. Por algo, a los niños es a los que menos se vacuna de todos los grupos etarios. Entonces, capaz que esto tiene su derivada positiva, ¿no? Juan, de nuevo. Sí, yo creo que lo que se está recogiendo es esa cosa que circuló, que un peligro para la humanidad que se llama Bill Gates puso un microchip en el medio de la vacuna, por el cual no sé qué misterio, no sé, la CIA o no sé qué, se va a enterar de no sé qué cosa. Es decir, es un disparate digno de la Edad Media. Tú estás aludiendo a una de las preguntas, a las dudas que tenía el juez cuando tomó su primera... No, estoy diciendo una cosa que circula. Es decir, que la gente dice, no, porque te inoculan un chip, que yo qué sé cuánto, que es un disparate inadmisible. Es decir, es confiar en un rumor y no en los 50 científicos del GACH. La dictadura de la ciencia sigue siendo una dictadura, con todo respeto. Alejandro te pone... ¿Qué pasó? ¿Por qué pusiste esa cara? No, porque no estoy de acuerdo con alguna cosa, pero no importa. Es natural que discrepemos. Me estaba acordando. Es como si se te peguen los metales en la cara, ¿no, verdad, Juan? Bueno, sí, esa es una de las denuncias que hubo a propósito de las vacunas. Escúchame, Alejandro, ya que es tu tema... Queda saber cómo se dilucida este caso, ¿no? Hace un rato hablaba Pablo hasta del VAR, no sé a qué aludía con el VAR. Esto pasa ahora a un tribunal de apelaciones, sí, y allí se acaba. Allí se lauda. Se acaba todo. No hay alternativa de casación en la Suprema Corte. No, en este caso no. Pero se acaba, sí. Se acaba en el tribunal. Un detalle de algo que dijo un abogado hoy temprano acá en la radio. La recusación sí la tiene que resolver este juez, y además no la puede resolver en un tribunal de apelaciones porque no hay ningún tribunal de apelaciones al cual se pueda acceder en el curso de un amparo si no es contra la sentencia definitiva. O sea que eso es un error del comentario que se hizo hoy. El doctor Schiavi más temprano hoy. Sí, porque a él le preguntábamos por ese tema, ¿no? O él planteaba el tema de la recusación. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública... sí, en su respuesta inicial, una de las... se dijo que había un prejuzgamiento. Claro, una de las razones que esgrime es que el juez habría prejuzgado en esta materia, ¿no? Para lo cual expone una serie de escritos anteriores, publicaciones que ha hecho el doctor Recarey, que lo ubicarían ya con una posición tomada en esta materia. Bueno, que el juez tenga una posición tomada en asuntos judiciales no implica prejuzgamiento, es decir, si no, nadie podría fallar 2 veces sobre desalojo, porque ya en el segundo tendría una sentencia anterior sobre el mismo tema. El problema es cuando las expresiones que se emplean son o gratuitas o son fuera de contextos judiciales. Pudiera ser que en el caso de eso ya tenía lugar. Pero en todo caso, el que tenía que resolver si correspondía apartarse era el propio juez. Eso llama un poco la atención, ¿no? Y bueno, pero en este caso... Que la recusación la resuelva el propio implicado. En primera instancia, sí, pero en este caso no hay segunda instancia, porque lo único que admite segunda instancia son las resoluciones definitivas, no lo que se llaman, interlocutorias y mucho menos providencias interlocutorias, en el marco del juicio de amparo. Si fuera un juicio común sería distinto. ¿Tá? Vamos a seguir dentro de unos minutos nada más en la tertulia, dejando este tema abierto para retomarlo la semana que viene, en otras mesas, en entrevistas, en informes, en análisis. Después de la perdón, ¿qué dice Alejandro? Después de la sentencia del tribunal, quizás. ¿Qué te parece? Ahí va a ser obligatorio, claro. Pero ahora, en la tertulia vamos para otro lado, vamos a la historia, si les parece bien.